Hola, este es un nuevo video donde vamos a revisar una nueva estructura de programación, específicamente los llamados ciclos for. Recuerden que estamos editando aquí también con el editor de P5 y consideren o recuerden que aquí tenemos dos funciones por defecto, la función setup que se ejecuta una sola vez y la función draw que se ejecuta una y otra vez. Naturalmente esta función draw ya es un ciclo, por lo tanto lo que vamos a considerar hoy día es un ciclo distinto. Esos ciclos los vamos a incluir dentro de la función draw, aunque también podríamos incluirlo dentro de setup. Pero para que sea visible y notorio vamos a considerar el ciclo for dentro de la función draw. ¿Cuál es la sintaxis de este tipo de ciclo? Para escribir un ciclo for, escribimos for, ponemos paréntesis redondos y luego abrimos llaves. Entre estas líneas, entre la 8 y la 9 y cualquier otra que pongamos acá, va a ir nuestro código que es el que se va a repetir una cantidad de veces determinada. Entre los paréntesis tenemos que poner tres como subestructuras que definen desde dónde o cuántas veces se va a repetir este ciclo. Lo primero que tenemos que considerar es cuál es la variable que se va a repetir. Entonces, generalmente se utiliza la variable i, así como índice, y yo puedo declarar esa variable como una variable local con let. Y quiero o puedo decir cuál es el valor inicial que va a tener esa variable. Luego de establecer esta variable y darle un valor determinado, tengo que decir hasta cuándo quiero que se repita este código. Eso puedo decirlo de varias formas distintas, pero lo que se hace comúnmente es decir i hasta un valor máximo de, por ejemplo, 6. Entonces, i va a ir aumentando, ya vamos a ver cómo se aumenta el valor de la variable i, pero este ciclo se va a ejecutar hasta que i sea menor que 6. Si i es igual a 6 o mayor que 6, este ciclo va a terminar y va a continuar con las líneas que sigan fuera del ciclo. ¿Cómo hago variar esta cantidad i? Eso puedo hacerlo en el como tercer parámetro, digamos, dentro de este ciclo for y podríamos usar lo siguiente. Podríamos decir i más igual a 1. Eso quiere decir que la variable i dentro de este ciclo va a ir cambiando de 1 en 1. Resumiendo hasta acá, tengo el ciclo for, tengo la variable inicializada acá, separado por punto y coma. Acá estoy diciendo hasta cuándo se va a repetir este ciclo. Punto y coma luego y después estoy diciendo cómo quiero yo que cambie esta variable. O sea, por cada pasada de este ciclo for, la variable i va a ir cambiando de 1 en 1. Acuérdense que escribir i más igual a 1 es lo mismo que escribir i más más. Viendo de esta forma, y si yo les pregunto cuántas veces se va a repetir este ciclo, tenemos que decir que este ciclo se va a repetir efectivamente 6 veces. Partiendo por 0, luego i va a valer 1, luego va a valer 2, después 3, después 4 y después 5. Y ahí el ciclo va a terminar, porque cuando valga 6, ahí esta condición ya no se va a cumplir. Y va a seguir el proceso del programa fuera de este ciclo. ¿Qué podemos hacer con este tipo de ciclo? Podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, si queremos dibujar 6 círculos, uno al lado del otro, yo puedo escribir 6 líneas de círculo estableciendo sus posiciones respectivas. Pero mejor hacerlo con un ciclo, así me ahorro un poco de código. Entonces, puedo poner acá circle. Acuérdense que circle recibe 3 parámetros: la posición X, posición Y y el diámetro. Por ejemplo, la posición X es lo que voy a hacer cambiar. Entonces puedo decir la posición X inicial va a ser Y por 20 y inicialmente va a valer 0, o sea, va a valer 0 la posición del círculo inicial, así que esto lo vamos a sumar un poquito, vamos a sumarle 50. Y voy acá también a aumentar esto, voy a poner 50. Todo esto está considerado como la posición X del círculo, que es la que va a ir cambiando, y va a ir cambiando porque depende de esta variable i, que está definido acá arriba, que va a ir cambiando de la forma en la que yo lo estime. ¿A qué altura quiero que se dibujen estos círculos? Pongamos la altura de estos círculos en la mitad del canvas, o sea, height medios. ¿Y qué diámetro quiero que tengan estos círculos? Un diámetro de 40. Si yo ejecuto esto, ahí efectivamente se dibujan esos 6 círculos uno al lado del otro.
Entonces, la posición X del primer círculo va a ser 50, o sea, 0 por 50, que es 0, más 50 es 50. Luego Y va a valer 1, por lo tanto, la próxima posición X del siguiente círculo va a ser 1 por 50, que es 50, más 50, o sea, 100. El siguiente círculo se va a dibujar en la posición 2 por 50 más 50, o sea, 2 por 50 es 100, más 50 es 150, y así sucesivamente hasta completar los 6 círculos. Si yo acá pongo un valor distinto, 8, entonces voy a dibujar 8 círculos, y ahí se puede apreciar. ¿Qué pasa si yo acá esto lo voy haciendo cambiar la variable y de 2 en 2? Entonces Y va a valer 0, después va a valer 2, después va a valer 4, después va a valer 6. O sea, voy a dibujar simplemente 4 círculos y eso es lo que va a resultar. O sea, Y vale 0, se dibuja el primer círculo. Luego Y vale 2, se dibuja el siguiente círculo. Luego Y vale 4, se dibuja el tercer círculo. Y finalmente Y vale 6 y se dibuja el círculo que está acá. Luego Y vale 8, eso quiere decir que este ciclo se termina porque se cumple hasta que sea I menor que 8. Aquí puedo poner como condición también que este ciclo se cumpla hasta que sea I menor o igual que 8. Entonces, ahora sí se van a dibujar 5 círculos. Cuando I vale 0, cuando I vale 2, cuando I vale 4, cuando I vale 6 y cuando I vale 8. Porque ahora en la condición para I está puesto que sea también igual a 8. Ejecutemos acá, de ahí apreciamos los 5 círculos. Una vez que el ciclo termina, entonces podemos hacer y dibujar cualquier otra cosa. Vamos a poner acá un texto que diga ciclo terminado y en una posición, no sé, 200,300. Démosle un tamaño un poquito más grande para que se aprecie un poquito. Text size 20. 20 por ahí sí. Si ejecuto, ciclo terminado. Así que lo que estamos haciendo acá es, entramos a este ciclo, desde 0 hasta I menor o igual que 8, de 2 en 2, y estoy dibujando entonces 5 círculos en esta posición. Y luego que termina el ciclo, entonces se dibuja este texto que dice ciclo terminado. Yo en general elijo ir haciendo cambiar esta variable local dentro del ciclo de 1 en 1. Entonces de esa forma tengo mayor control. Entonces acá hay 9 círculos, el correspondiente al I igual a 0, al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Podríamos poner acá dentro de cada círculo la numeración respectiva, o sea, podríamos decir, quiero que me muestre el valor I que corresponde dentro de cada círculo, y cada círculo está dibujado en esta posición, en el eje X, así que eso lo puedo repetir acá, y la altura sigue siendo la mitad del canvas. Así que si esto funciona bien, debería aparecer estos círculos numerados desde 0 hasta 8. Voy a eliminar acá, voy a ejecutar y ahí aparece. Acuérdense que si yo quiero que aparezca centrado con respecto a los diferentes puntos, yo puedo ocupar la opción Text Align y dentro de esto escribir Center, Center, todo con mayúsculas. Y ejecuto nuevamente y ahí están los números centrados. Si yo acá pongo menos estricto, puedo dibujar solamente 8 círculos. Empezando desde el 0 hasta el 7, eso corresponden a 8 círculos. Puedo dar un tamaño más grande al texto, a los números que aparecen dentro, para que se aprecie mejor. Pongamos text size 20 y eso hace ver los números más grandes. ¿Qué pasaría si yo quiero ahora, por ejemplo, yo podría acá poner, no sé, muchos círculos, 20. Bueno, ahí me muestra, no mucho, me alcanza a mostrar 10. O sea, acá si yo pongo, no sé, 11, de 0 al 10 son 11, ahora sí, de forma horizontal. Pero ¿qué pasa si yo quisiera llenar todo el canvas de alguna figura geométrica? Y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Eso lo podemos hacer así. Vamos a borrar este ciclo. Vamos a ejecutar para ver que está todo bien. Este text align, borrémoslo también. Si yo quiero cubrir una superficie con la misma geometría, con geometría distinta incluso, puedo ocupar un ciclo doble. Así que vamos a hacerlo así. Vamos a hacer variar primero la posición X de los círculos. Así que podemos poner como variable acá let X.
desde 0 hasta x menor que, pongamos 10 círculos. O sea, vamos a hacer 10 círculos uno al lado del otro, cubriendo toda la pantalla. Y acá vamos a poner x más más. Así que esto yo lo puedo repetir acá, puedo poner círculo x, esto es muy parecido a lo que hicimos recién, vamos a poner a x más 10, pongamos por 10, no sé. Y acá vamos a poner, no sé, 20,10. Si yo ejecuto, ahí hay 10 círculos muy pegaditos uno del otro. Pongámoslo un poquito más grande, ya 50, y pongámoslos más separados. Para separar esto tengo que, ese valor que está aquí también tengo que alterarlo. Ahí hay 40, creo que fue muy grande, pongámoslo en 30 el diámetro. Corrámoslo un poquito más para la derecha, ahí están, y separémoslo un poquito más todavía. Si yo pongo 80 me voy a pasar probablemente, así que ahí está más o menos. Hay 10 círculos puestos uno al lado del otro, y eso fue hecho con un ciclo simple igual a como lo hicimos recién. Puse acá esta variable local x porque estoy cambiando la posición x de estos círculos. Pero ¿qué pasaría si yo quiero llenar todo este espacio con círculos? Entonces yo puedo anidar ciclos for. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ciclo for. Vamos a comenzarlo acá. Y acá vamos a poner el término de este ciclo que está acá. Vamos a ordenar esto un poquito. No me lo ordena porque hay algún error por ahí. Vamos a poner acá una variable distinta. Hagámoslo al tiro, de ahí ordenamos un poquito para que se entienda mejor. Vamos a poner let i desde 0 hasta i menor. ¿Cuántas filas de círculos quiero? Digamos 8, por ejemplo. Y quiero que i aumente de 1 en 1. Así que i parte en 0, voy a hacer 8 filas de círculos y va a ir aumentando de 1 en 1. A ver ahora si yo presiono acá en el editar y ordenar código, me ordena como yo quería. Entonces fíjense, hay un ciclo for interno que está comprendido entre la línea 8 y 10 de código. Y este ciclo for que está acá, de alguna forma agrupa al ciclo for interno que está aquí. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Cuando i vale 0, se va a ejecutar este ciclo. Este ciclo va a terminar y i va a tomar un nuevo valor que vale 1. Entonces, cuando i valga 1, de nuevo se va a ejecutar este ciclo que está acá. Después i va a aumentar y después nuevamente se va a repetir este ciclo que está acá. Así que voy a repetir básicamente 8 veces este ciclo que está acá. Si yo ejecuto esto, no va a cambiar mucho. Solamente que estoy dibujando 8 veces estos círculos uno encima del otro. Pero si yo quiero ver los círculos uno abajo del otro, o si quiero ver 8 filas de círculos, entonces la posición i de cada círculo tengo que hacerla variar con respecto a esta variable i que está acá. Así que eso lo vamos a hacer así. Vamos a poner 20 más, por ejemplo, 50 por i. Si ejecutamos, entonces ahí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Si yo acá pongo 4, voy a ver 4 filas de círculo. Si pongo 5, voy a ver 5 filas de círculo. Y si pongo 8, que era lo que había pensado inicialmente, voy a ver 8 filas de círculos. Así que los ciclos for se pueden ocupar también de forma anidada e incluir un ciclo for dentro de otro ciclo for para, por ejemplo, hacer lo que estamos haciendo acá, llenar un espacio. Esto sería con respecto a ciclo for. Como lo ven, es algo sencillo. Esta variable i que está acá y esta variable x que están acá, que van aumentando de uno en uno, yo las puedo hacer variar en el valor que yo estime conveniente, o incluso yo puedo hacer que vayan disminuyendo. Puedo comenzar definiendo estas variables locales i con un número grande y acá hacer que estas variables y x vayan disminuyendo en el valor que yo estime conveniente. Eso sería con respecto al ciclo for. Ya, ¿qué otra cosa podemos hacer con los ciclos for? Vamos a hacer una gráfica. Y para graficar vamos a usar una característica que vimos cuando utilizamos las geometrías. Vamos a borrar esto. Vamos a poner un ciclo for. Imagínense que quiero graficar una función cuadrática. Entonces vamos acá a poner, pongámoslo así, hagamos un ciclo for. Voy a poner for, voy a poner desde let x igual a 0 hasta x menor que el ancho. O sea, de alguna forma quiero abarcar todo el ancho del canvas.
y esto va a ir aumentando de 1 en 1. Así que pongo x más más. Quiero graficar una función cuadrática. Entonces, para graficar o dibujar geometrías distintas a la geometría establecida, P5 nos daba la opción de ocupar la función vertex. Para usar la función vertex yo necesitaba incluir primero la opción begin shape, y cada vez que yo ponía begin shape al final tenía que poner end shape. Y entre begin shape y end shape yo podía poner todos los vértices que iba a necesitar dibujar. Ahora, todos esos vértices ahora van a estar dentro de un ciclo for. O sea, yo no necesito escribir muchos vértices, sino que eso va a ser realizado a través de una función vertex. Así que acá vamos a escribir vertex y vamos a graficar en la posición x. Va a ser la variable local x que definí acá arriba. Y la posición y digamos que va a ir variando. Entonces, hagamos una cosa. Si quiero graficar, por ejemplo, una parábola que corresponde a la ecuación y igual a x cuadrado, entonces yo podría decir let y, una variable local, y que eso sea igual a x al cuadrado. Voy a comentar acá al final, voy a decir esto, y igual a x al cuadrado. O sea, x elevado a 2. Para escribir x al cuadrado en P5 necesito ocupar la función POW. ¿Qué significa POW? Significa que, bueno, esto recibe dos argumentos. Primero, la variable y elevado a cuánto, como segundo argumento. En este caso, 2. Así que escribir POW, paréntesis, x,2 es lo mismo que escribir x al cuadrado, ¿no? Así que acá voy a poner y. Y eso es todo lo que necesito. Si yo ejecuto este programa, se va a dibujar una parábola. No confío mucho en que me quede muy aceptable, pero ejecutémoslo igual, ¿ya? Bueno, aquí hay una parábola que crece bastante rápido y que en realidad no lo podemos apreciar demasiado. Se está dibujando con un color blanco por defecto, así que no me gusta. Saquémosle el color blanco, pongamos no fill. Ejecutemos de nuevo y ahí se ve una línea parabólica. Tratemos de arreglar esta línea. Pongamos un ancho de línea un poquito más grueso, digamos stroke white. Pongamos acá 3 píxeles de ancho y si ejecuto de nuevo, ahí se ve una línea más grande. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esta parábola se vea un poco más adecuada? Primero, las parábolas generalmente o y igual a x cuadrado se abre pero hacia arriba. Ya aquí estoy viendo que se abre hacia abajo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que la altura coincida con el canvas. Y eso lo podemos hacer con una función map. Así que acá voy a escribir let. Vamos a escribir un i distinto al de arriba. Pongamos i doble i para diferenciarlo del de arriba. Entonces acá voy a graficar esa variable i. Si yo ejecuto ahora, esto me va a tirar error porque a i no le tengo nada declarado. Así que acá vamos a ocupar la función map. Vamos a escribir map. Esa variable map va a recibir como argumento la variable i, o sea, x al cuadrado, que tiene un valor mínimo 0 y tiene un valor máximo que es muy grande en realidad, porque el valor máximo que tiene este valor i es width al cuadrado. O sea, eso es 600 por 600, lo que es mucho, digamos. Eso, creo. 360.000 el valor máximo que toma i. Y quiero que cuando este valor i valga 0, esta posición i, que es la que voy a dibujar en el canvas, también valga 0. Y quiero que cuando esta variable i valga 360.000, esta variable i valga la altura máxima del canvas. Así que voy a poner acá height. Así que si yo ejecuto esto, entonces ahora sí, esto se ve como una parábola real. Pero todavía está invertida. La función i igual a x cuadrado en realidad es una parábola que crece hacia arriba, que su abertura está hacia arriba. Entonces lo que puedo hacer para corregir eso es invertir estos dos valores que están acá. Cuando i vale 0, entonces quiero que la altura en el canvas sea la máxima, o sea que esté más abajo, que la posición i en el canvas. Acuérdense que es máxima la posición i cuando estoy más abajo en el canvas. Así que acá voy a poner height y acá voy a poner 0. De esa forma dibujo una función
Estoy usando varias cosas que habíamos revisado antes. Primero la opción Begin Shape con End Shape y Vertex para dibujar geometrías distintas a las establecidas en P5. Y acá estoy ocupando la función map y una función matemática para calcular la función cuadrática, ¿ya? Estoy elevando al cuadrado y luego estoy mapeando, si podemos decirlo así, estos valores de i para que quepa dentro del canvas de acuerdo a las variables que yo puse acá al final. Hagamos una gráfica distinta, por ejemplo una función sinusoidal. Vamos a borrar esto. Voy a poner acá sin corresponde a la función seno. Voy a poner seno de x y aquí voy a graficar y. Voy a ver si ejecuto eso. Me queda acá arriba una función sinusoidal, así que voy a correrla más abajo. Voy a sumar acá más. No, voy a dejarlo así. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Vamos a escribir let i. Vamos a poner map. Vamos a poner i como variable de entrada. Y esta variable i, que depende de seno de x, sabemos que el seno de x entrega valores entre menos 1 y 1. Así que acá voy a poner menos 1 y 1 como valores mínimo y máximo. Y yo quiero que cuando este seno de x valga menos 1, no sé, pues el valor esté más o menos abajo, digamos 300. Y cuando seno de x valga 1, quiero que esto valga 100. Entonces acá en Vertex voy a elegir graficar i en vez de i simplemente. Así que si yo grafico, ahí se ve una función sinusoidal, no se ve muy cómodo, hay que ajustar algunas cosas para que se vea de forma más adecuada. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Acá dentro de la función seno, esto lo voy a borrar porque no corresponde acá. Voy a graficar, no sé, por 0.1. Digo, voy a multiplicar por 0.1 para ir probando cómo se puede alterar. Y ahí se ve una función sinusoidal un poco más elegante. Si acá este número lo achico un poquito más, entonces se ve una función sinusoidal con lo que diríamos un periodo mayor. Si yo acá pongo 0.08, se ven algunas mayores oscilaciones de esta función sinusoidal. En definitiva, estamos haciendo uso del ciclo for y de la función vertex para dibujar geometrías distintas a las establecidas. Así que esa es la utilidad de la función for y utilizando esta función vertex. Entonces, una de las cosas que podemos hacer acá para incluir algún grado de interactividad es lo siguiente. Este factor hagámoslo variable y hagámoslo variable con respecto a la posición del mouse. Así que hagamos acá, no sé, inventemos una variable que se llame factor. Y este factor es lo que voy a poner acá. Factor. Si yo ejecuto me va a tirar un error porque todavía no sé cuánto vale factor. Así que esta variable factor pongámoslo acá dentro del draw para que vaya cambiando su valor dependiendo de la posición del mouse. Y eso lo podemos hacer así. Podemos ocupar la función map. Vamos a ocupar la variable de entrada mouse x. Esta variable mouse x tiene más o menos un valor mínimo de 0 y un valor máximo de width. Y quiero que el factor esté entre 0.01, pongamos un valor chiquitito, y un valor de 0.8. Entonces, cuando yo ejecute este código, se va a dibujar la función sinusoidal. Ahí está, pero eso va a cambiar ahora, o la forma de visualizar la ecuación, la función seno de x, va a ir cambiando a cómo yo mueva el mouse en la dirección en el eje X. Si quiero invertir estos valores, puedo hacerlo. Voy a poner acá 0.8 y acá 0.001. En la medida que yo mueva el mouse hacia la derecha, esta función se dibuja de forma más adecuada. Eso sería por esta clase. Gracias por verla. Nos vemos en una próxima. Adiós.